Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta serie de charlas, las charlas del Estanquillo, en donde hablamos sobre Carlos Monsiváis, sobre su vida, su obra. A veces es un poco sobre las anécdotas de Carlos Monsiváis, pero en este caso hablaremos de algunas cosas muy en específico. Agradezco mucho a Armando González Torres, poeta y ensayista, que esté con nosotros. Muchas gracias, Armando. No, al contrario, muchas gracias, Daniel. Sí, si gustas empezamos hablando un poco sobre cuál era el clima después del 68, que fue un momento muy importante para Monsiváis, porque a partir de ese momento se convirtió quizás en el Monsiváis que ahora conocemos y reconocemos, ¿no? Exacto, yo creo que Monsiváis tuvo, digamos, un inicio muy precoz en la vida literaria. Él era un participante importante, un polemista, reseñista. Sin embargo, en efecto, a partir del 68, él se convierte en una figura señera y yo creo que es partícipe fundamental de una mutación en la noción de la cultura. Creo que después del 68, y lo han dicho mucho algunos teóricos, esta derrota política que tuvieron los movimientos del 68 en el mundo fue también una victoria, fue por supuesto una derrota política, pero una victoria cultural. Así es. En el sentido de que se subió a la agenda de la cultura muchos temas que estaban fuera. Digamos, la noción de la cultura como una serie de bellas artes, como una concepción de un canon creado por genios, dirigido a una élite, fue profundamente cuestionada. Claro. Muchísimas manifestaciones que anteriormente eran consideradas bastardas, como la cultura de los medios masivos, la radio, la televisión, el cine, sí, la cultura popular, fueron incorporadas, digamos, a un concepto mucho más amplio de cultura. Se pensaba que esta idea de una cultura elitista, de una cultura basada en un canon fundamentalmente occidental, pues era, digamos, parte de una superestructura, como se llamaba, de dominación, y en ese sentido de lo que se trataba era de desmantelar este concepto que se considera pues como parte, decía, de una estructura de dominación. Y creo que para bien o para mal, Carlos Monsiváis fue un partícipe fundamental de este proceso en México. Claro, es cierto, lo que dices me llama mucho la atención porque justo hasta ese momento que esta derrota, pero que se convirtió en victoria porque salieron a relucir todas esas artes que estaban como al margen del canon oficial y se leyeron con nuevos, digamos, con nuevas intenciones, libros como por ejemplo Walter Benjamin, el libro de los pasajes, claro, que él ya había puesto en realidad en escena el asunto de la calle, el asunto de los objetos. La moda. La moda, exactamente, ¿no? Los barrios, pero que no se habían leído quizás tan bien, sino hasta ese momento en donde realmente coincidieron tanto la teoría, digamos, como la práctica, es decir, tomar la calle para ejercer ciertas libertades, no solo sociales, sino políticas, sexuales, exacto, etcétera. Exacto. Sí, y bueno, lo que hace Carlos Monsiváis es precisamente este proceso de detonación de otro concepto de cultura, y para ello crea, yo diría, un género, renueva un género, digamos, con una antigua genealogía en México, que es la crónica, pero él lo renueva
con, digamos, un estilo audaz, con una juxtaposición de lo mismo, términos del nuevo periodismo, fórmulas y recursos del nuevo periodismo norteamericano, de la vieja crónica mexicana, recursos analíticos del estructuralismo y del postestructuralismo francés, y bueno, sobre todo, mucho humor, mucho relajo, Claro. y crea un género, digamos, totalmente nuevo, que va a ser la crónica, un género plebeyo con el que él intenta de alguna manera pues desequilibrar este concepto, por decirlo así, anacrónico de cultura que pues era el que predominaba en el México de su tiempo. Claro, porque la crónica, digamos, en el siglo XIX, no nos vayamos a los cronistas de Indias, sino a la crónica ya, digamos, urbana en el XIX, Exacto. era un poco una crónica casi de sociales, ¿no? Como de vean los escaparates, de vamos al Jockey Club, de veamos a las bellezas en la calle de Madero, justamente aquí, y entonces quizás eso fue lo que Monsiváis le quitó. No, era una crónica callejera, pero una crónica que aspiraba como a esta cultura tradicional y elitista. Sí, yo creo que hay varias operaciones que hace Monsiváis con el género de la crónica. Sí. Por un lado, le imprime un sentido político. Claro. Importantísimo. Por otro lado, la utiliza como, digamos, plataforma para establecer un concepto alternativo que a mí me parece, y llegaremos en algún momento a eso, que tuvo excesos en ese sentido, pero a establecer un modelo alternativo al de la cultura elitista oficial, elevando la cultura popular. Claro. Carlos Monsiváis es un extraordinario retratista, por ejemplo, de nuestros grandes artistas populares, de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de Celia Montalbán, y lo que él hace de alguna manera es, por un lado, elaborar un canon alternativo al de la cultura elitista oficial, y por otro lado también imprimirle a la crónica un sentido político pues muy profundo. Él, recordemos, aparte de que fue un extraordinario retratista de nuestros artistas populares, fue también, digamos, un cronista de pues muchos, de la mayoría de los movimientos sociales de su época. Él era un entusiasta, fue pionero, digamos, de la aclimatación en México de este concepto muy difuso de sociedad civil, y él era Ahorita un historiador de digamos, todos los movimientos que le parecían pues alternativos, opositores. Claro. Él los saludaba entusiastamente, ¿no? Desde el nacimiento de la CENTE, por ejemplo, hasta también personajes que le parecían subversivos de las costumbres, a veces con muy mal tino, pero como Gloria Trevi, como Gloria por ejemplo, Trevi, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, dices muy bien que la crónica era digamos, ya una posición política. ¿Y dónde la ves? A mí me da la impresión de que esa posición política empezaba desde el hecho de que la crónica es, digamos, ponerse en el lugar de los de a pie, en ser un testimonio, pero en estar dentro de la masa. Es decir, un cronista no puede verlo desde arriba, sino tiene que estar a nivel de calle. Exacto, sí, bueno, después del 68 se supone la crónica, digamos, se vuelve un género muy importante, porque es un género, digamos, periodístico, pero también es un género político, y es un género que en manos de autores como Monsiváis o Poniatowska, pues también adquiere gran altura literaria. Y en ese sentido, la crónica adquiere, digamos, derecho de ciudadanía en la República de las Letras. Era hasta entonces un género pintoresco, pero un tanto marginado, Sí. y creo que con voces como Monsiváis y Poniatowska es un género que se vuelve central. Ellos inauguran una nueva escritura, y además inauguran también una genealogía extraordinaria de cronistas que les van a seguir después: José Joaquín Blanco, Pérez Sí, Gay, es verdad. Luis Miguel Aguilar, Sí.
Y porque además eso ocurría aquí, pero ocurría también en el mundo, no, no lo crees así, es decir, hasta por ejemplo el nuevo periodismo estadounidense también le da un estatuto al periodismo de literatura, porque Claro. antes estaban muy separados, digamos, era un asunto como letras, digamos, diarias, que se hacían con extrema rapidez y que por eso no podían quedar o no quedaban dentro del canon, pero que ahora muchos justifican y que, por ejemplo, Juan Villoro entre nosotros insiste en su trabajo periodístico, de que todos los días es tan idéntico como el que hace en la literatura, ¿no? Sí, no, después de los años 60, pues el concepto de cultura se ensancha, a veces yo creo que demasiado, Ajá. y a veces creo que también llega a ejercerse una nivelación muy abusiva entre expresiones. Digamos, finalmente es cierto que la cultura es mucho más que un conjunto de bellas artes, pero también es cierto que hay una diferencia entre Wagner y Los Ángeles Azules, y creo que muy a menudo en este intento de detonar, de romper con el concepto elitista de la alta cultura, personajes como Monsiváis incurrieron en excesos, elevaron, digamos, al canon a personajes que verdaderamente no tienen nada que hacer ahí, Claro. que son expresiones significativas e importantes de la cultura popular, pero que, como decía, hay diferencias entre un bolero y una sinfonía. Claro. Háblame de dónde ves esos peligros, dónde ves esos excesos, digamos. Bueno, yo creo que la propia obra de Monsiváis es muy reveladora, digamos, de estos excesos. Él es un autor extraordinariamente dotado, con muchísimos recursos literarios, pero al mismo tiempo siento que a menudo está muy desperdiciado en lo transitorio, en lo pasajero, en el humor, en la ocurrencia. Siento que hay momentos extraordinarios en su obra, pero que es difícil encontrar un enfoque sistemático, y que, digamos, si tú piensas en los libros de Monsiváis, y si uno se acerca póstumamente a la obra de Monsiváis, a sus libros, vas a encontrar poco de lo que él era, porque él era también, digamos, un personaje socrático, un personaje muy oral, claro. Y eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque se pierde en la declaración de banqueta, en la ocurrencia chistosa, en la declaración pintoresca, y creo que en ese sentido es una de las grandes ventajas y también de las carencias, de las vulnerabilidades de Monsiváis como figura intelectual.